Hola, ¿qué tal? Saludos. Mi nombre es Jesús Carrillo León y voy a presentar el tema el impacto de los juegos de rol en el desarrollo de habilidades aplicables al contexto educativo, asesorado por el doctor Gonzalo Antonio García Cabrera en la materia Seminario de Investigación número 2. Bien, primeramente comenzar por el planteamiento del problema, el cual pues tiene sus orígenes primeramente en los juegos de rol que surgen en los años 70 como experiencias narrativas colaborativas, sobre todo desde el ámbito meramente lúdico, sobre todo por el autor Gijax, quien en su momento pues eh, intentó realizar los primeros juegos de rol como se conocen hoy en día para, o al menos con la intención de que estos juegos de rol cumplan las expectativas de eh, una forma de diversión y independiente de los libros o los videojuegos que en esa época eran muy populares de fantasía. Pero también los juegos de rol tienen su evolución desde diferentes ámbitos educativos y pedagógicos para el desarrollo de habilidades cognitivas y sobre todo sociales, pero no implementadas en el ámbito escolar, que aquí es donde surge precisamente el planteamiento del problema. Bien, en relación a la educación, pues los juegos de rol se utilizan actualmente en las aulas para fomentar precisamente lo que es el aprendizaje significativo, el desarrollo de competencias y también aplicable a el tema de la gamificación que hoy en día y actualmente pues se utiliza como una forma o una metodología de educación en algunas escuelas experimentales en las cuales pues ha dado bastante buen resultado de acuerdo a algunas investigaciones que se señalarán más adelante. Bien, ¿cuál es el problema de la investigación? El problema es primordialmente que los juegos de rol, sobre todo actualmente, no se implementan dentro de un contexto escolar. También la falta de capacitación docente para implementar este tipo de metodologías. Si bien es cierto, al menos como se vio en los instrumentos, este, los juegos de rol como tal se implementan poco o nada en las escuelas, porque sobre todo uno eh, de los resultados que se arrojó es que son actividades, o al menos así lo sienten los entrevistados, que son poco formales o algunos casos no son no se consideran dentro del ámbito educativo, ¿no? Por lo mismo que a lo mejor no son muy prácticos de implementar del horario escolar, más bien se podrían utilizar como herramientas en las que se puede, eh, más que un hobby, se puede utilizar como actividades extracurriculares. ¿No? También otra cuestión es la brecha entre los beneficios teóricos de los juegos de rol y su aplicación práctica en entornos educativos formales. He ahí uno de los dilemas principales que se han planteado, ¿no? Aunque sí tiene de alguna forma una aplicación práctica socialmente hablando, no lo tiene como parte de la metodología en la educación formal, puesto que son, o al menos lo consideran así en los instrumentos. Los entrevistados han dicho pues que no les parece una actividad propia de una institución educativa, ¿no? Al menos dentro de lo que es la práctica del día a día. Bien, tenemos las preguntas de investigación. ¿Cuáles son los principales o las principales barreras que enfrentan los docentes al implementar juegos de rol como pregunta de investigación? Y también como objetivo es identificar las barreras específicas que limitan la implementación de juegos de rol en contexto escolar. Otra pregunta de investigación: ¿cómo perciben los docentes la efectividad de los juegos de rol para desarrollar habilidades cognitivas y sociales? Además de eso, pues como objetivo de la investigación se exploran las percepciones de los docentes sobre el impacto de los juegos de rol
en el aprendizaje de los estudiantes y esto pues también se puede hacer desde una forma práctica, desde una perspectiva claramente social. ¿Qué competencias necesitan los docentes para integrar juegos de rol en sus clases? Y aquí viene el objetivo, identificar los conocimientos y habilidades necesarios para implementar los juegos de rol, ¿no? Que muchas veces es conocer los sistemas de rol para poder implementarlos, cosa que al menos en nuestro país poco se habla o poco se hace al respecto, ¿no? ¿Qué percepción tienen los estudiantes sobre sobre el uso de los juegos de rol en los procesos de aprendizaje? Aquí es donde nos toca investigar la percepción de los estudiantes sobre los juegos de rol y su impacto en el desarrollo de las competencias clave. Y cómo influye la estructura curricular en la adopción de los juegos de rol en el aula. Aquí es donde se analiza cómo el currículo escolar y la cultura institucional afectan a la implementación de los juegos de rol. Justificación. ¿Cuál es nuestra justificación? Primeramente, la innovación educativa, es decir, cómo los juegos de rol pueden no solamente ser una actividad recreativa, sino que además pueden fomentar el pensamiento crítico, competencias, sobre todo sociales, y también puede ser utilizada para el mejoramiento en la cuestión cognitiva, sobre todo por la implementación en algunos juegos de rol de las matemáticas, ¿no? Eh, como un vacío de conocimiento. Bueno, aunque los juegos de rol han sido explorados en los contextos recreativos, su aplicación sistemática en entornos educativos formales sigue siendo limitada y poco documentada, y eso se ha denotado sobre todo en relación a la bibliografía que fue estudiada, ya que eh, poco se ha investigado sobre los juegos de rol. No solamente los juegos de rol en aplicaciones prácticas, como por ejemplo en una institución donde se lleve una especialidad de hotelería en la que se tenga que hacer juegos de rol específicos, ¿no? Por ejemplo, un cliente y eh, puede ser un camarero, ¿no? En donde pues se tenga que hacer estos juegos de rol. Pero, por ejemplo, desde este punto de vista de nuestra investigación se ven los juegos de rol que son más apegados a lo lúdico, ¿no? Es decir, que estos juegos de rol lo que buscan primordialmente es el trabajo en equipo, el desarrollo de las historias, el desarrollo creativo, el desarrollo social. Bien, el estado del arte. Como ya se mencionó en un momento, pues hay poca bibliografía al respecto. Entonces, con respecto al estado del arte, pues se ha encontrado poco al respecto. Pero, por ejemplo, Mendieta Lira y Garro Aburto nos presentan cómo los juegos de rol pues han mejorado la cuestión oral en estudiantes universitarios, sobre todo en cuestiones del idioma inglés. Eh, También Pérez López, quien lo implementó en actividades de educación física. Esto en actividades igual de dinámicas de rol donde las implementaba en sus clases. Y bueno, también tenemos Classcraft en el 2024 por García. Actualmente Classcraft ya está descontinuado, pero en su momento fue una herramienta muy práctica respecto al rol, sobre todo porque el rol era interpretado directamente por el estudiante y era reflejado en una aplicación. Bien, en el marco conceptual, pues tenemos nuestra variante principal, que es el juego de rol, está definido como dinámicas colaborativas. Y también tenemos otro concepto que es el aprendizaje basado en juegos. Pues planteado por Kolb en 1984, que nos ayuda a facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades. También Vygotsky, 1967, constructivismo social, sobre todo por la cuestión de la interacción de otros y con el entorno. Y en este caso se puede denotar cómo los juegos de rol pueden implementarse en una especie de constructivismo social imaginario. Bien. Habilidades cognitivas y sociales, planteada por Griffin en el 2005, aplicando el desarrollo integral del estudiante a través de las dinámicas del juego de rol. Y la gamificación, que hace un momento pues ya fue explicada, en la que prácticamente dentro del aula se utiliza la gamificación para compensar a los estudiantes y generar mayor interés.
Bien, la estrategia metodológica fue un enfoque mixto con metodologías cuantitativas, cualitativas. El muestreo fue de 30 personas y fue un muestreo intencional por conveniencia y utilizamos el Statistical Package for the Social Science, el SPS, para análisis de datos. Aquí está nuestra gráfica en la cual seguimos para la recolección de datos, la planeación, selección de participantes, ampliación de instrumentos, recolección de datos, organización de datos. Bien, y en nuestras conclusiones se confirma parcialmente que los juegos de rol tienen un impacto positivo en el desarrollo de habilidades aplicables al ámbito educativo, ¿no? Si bien es cierto, pues sí ayudan los juegos de rol, pero su impacto positivo pues es parcial, ya que pues debido a la contextualización y por las habilidades que se denotan en los docentes, pues no es posible completamente aplicar los beneficios de los juegos de rol. Y pues bueno, esta ha sido toda mi presentación. Agradezco mucho la atención.